Muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar de la cadera, su estructura, sus componentes, los músculos que están en esa área. Primero, el tipo de articulación que es la cadera es de tipo cabeza-cavidad. A continuación le decimos por qué. Esta articulación está formada por la cabeza esférica del fémur y la cavidad del acetábulo. Pues de ahí proviene el tipo de articulación que es, donde la cabeza del fémur encaja justamente aquí en la cavidad del acetábulo. Bien, el acetábulo está formado por los huesos del isquion, el isquion y el pubis. Ok, las estructuras óseas cercanas que forman, que origen la cadera, pues tenemos la cintura pelviana formada por la pelvis. Bien, las diferentes partes del hueso del fémur, el trocánter mayor, el cuello femoral, que es muy propenso a fracturas, el acetábulo y como acabamos de decir. El acetábulo se encuentra cubierto por el cartílago hialino y está cubierto por la membrana sinovial, permitiendo que esta articulación se pueda mover con mayor fluidez. El borde glenoideo, que ese es el borde plano de fibrocartílago que podemos observar aquí. La cadera, los ligamentos de esfuerzo de la cadera son varios. Tenemos en primer lugar el ligamento transverso del acetábulo, que es una banda plana y es muy fuerte. Tenemos el ligamento redondo femoral, es una banda plana, angular y estrecha, que une la cabeza femoral con la parte inferior del acetábulo, como se puede observar aquí el ligamento, dando entonces refuerzo interno a la articulación. Es un ligamento que se encuentra más, por lo menos dentro, donde se origina exactamente la unión de la cabeza del fémur y el acetábulo. También tenemos el ligamento iliofemoral, ligamento pubiofemoral, el ligamento isquiofemoral, que dan refuerzo, pero en la parte externa de la articulación. Son los tres ligamentos del cuello femoral, ¿verdad? Como lo pueden observar en la imagen, lo pueden apreciar. Ligamento iliofemoral, también denominado ligamento Y, es muy fuerte, está en la parte anterior de la cápsula y permite detener los movimientos de extensión, rotación externa y rotación interna. El ligamento pubiofemoral está en la parte anteromedial o inferior de la cápsula. Este permite evitar excesiva abducción y ayuda a la detención de extensión, rotación externa. El ligamento isquiofemoral, que está ubicado en la parte posterior de la cápsula, limita la rotación interna y la aducción durante la flexión. Ahora veamos los movimientos que permite realizar la cadera. La cadera se realiza la circunducción, pero dividiendo entonces la circunducción en los diferentes planos nos da movimientos individuales, que tenemos en primer lugar la flexión de la cadera. Otro movimiento es la extensión e hiperextensión, realizada exclusivamente por el glúteo mayor. También la abducción, donde se separan de la línea media el fémur,
La abducción, que se acerca a línea media, la rotación externa, la rotación interna, como se aprecia en la imagen, también la flexión horizontal, ¿verdad? Que se realiza en los planos, sus planos respectivos, la BD horizontal. Pues la circunducción, como acabamos de decir, que se realiza en todos los planos, pero dividiéndolo en planos coronal, sagital y transversal, se resultan los movimientos que acabamos de mencionar. Pues, ¿cuáles músculos se encuentran específicamente en la cadera? En la cadera se encuentran los músculos siguientes. Estos músculos se clasifican según la posición donde se encuentran. Muchos pueden actuar con igual o mayor eficacia sobre la rodilla, o sea, algunos pueden involucrar a la rodilla. Pues en la parte anterior de la cadera tenemos los músculos iliopsoas, pectíneo, recto femoral, sartorio y tensor de la fascia lata. El iliopsoas, que es un músculo espinal flexor de la cadera, estabiliza la articulación en posición bípeda. Pues el pectíneo, músculo corto, es grueso, cuadrilateral, lateralmente encima del aductor largo, el flexor del muslo y ayuda en la aducción. El recto femoral, flexor del muslo, el músculo también de la rodilla, se activa en la abducción y rotación lateral. ¡Ey! Como decíamos, el recto femoral es flexor del muslo, también actúa en la rodilla, se activa en la abducción y la rotación lateral. Ok, el siguiente músculo, estamos hablando del sartorio, también es músculo de la rodilla y es flexor del muslo. Tenemos el tensor de la fascia lata, que actúa en la flexión y la abducción del fémur. Puede tensar la fascia lata, obviamente, y es rotador interno del fémur. Los músculos posteriores de la cadera son el bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso, el glúteo mayor, los 6 rotadores externos profundos. El bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso forman en conjunto los isquiotibiales. Los isquiotibiales se extienden al fémur. Esa es la función que ejercen los isquiotibiales. A recordar, como pregunta de examen, el glúteo mayor, que ese es el más grande de todos y superficial de la región glútea. Es extensor más fuerte de la cadera. El fémur en extensión, con el fémur en extensión produce rotación externa. Los 6 rotadores externos de la rodilla, de la cadera, que es otra pregunta de examen, tenemos el obturador externo, el obturador interno, el gémero superior, el gémero inferior, cuadrado femoral, piriforme. Algunos funcionan secundariamente en la abducción y también en la aducción. Tienen una gran importancia en lo que es la rotación externa, que es la función que cumplen, rotar externamente la cadera. La parte medial de la cadera te encontramos al aductor corto, aductor largo, aductor mayor, músculo interno del muslo. El aductor corto actúa en la aducción, ayuda en la flexión del fémur. El aductor mayor es extensor del muslo, aducción del muslo. El aductor largo, que hace la aducción del fémur y la flexión del fémur. El gracilis, el músculo interno del muslo, que también hace la aducción del fémur y flexiona el fémur. En la parte lateral encontramos el glúteo medio y el glúteo menor. Cada uno de estos, como el glúteo medio, aduce el fémur. Es importante en la marcha. Su parálisis produce una marcha
digamos, retorcida, una marcha retorcida produce cojera. El glúteo menor, que es un rotador interno por excelencia y es aductor de la cadera. La articulación de la cadera y cintura pelviana se asemejan se asemeja a la articulación del hombro y la cintura escapular por la forma que se encajan, por la forma que realizan los movimientos, aunque la articulación del hombro no tiene tanta congruencia que la articulación de la cadera, o sea, la articulación del hombro no encaja como encaja la cabeza del fémur en el acetábulo, en la cadera, en la articulación de la cadera. Para analizar los movimientos de la cintura pelviana se debe hacer en base a las acciones que hacen la columna y la cadera. Pues aquí vamos a ver un pequeño resumen en video. Pues preste muchísima atención. Ok, que es algo bien. Después que pase el video, se les da las gracias y felices todo el mundo.